Mamá, no cojas ese número. La llamada entró a las 7:15, justo cuando el olor del guiso de ternera empezaba a llenar la cocina. El teléfono fijo, un aparato antiguo de color hueso que casi nunca sonaba, rompió la calma de la tarde con una estridencia que me sobresaltó. Antes de que pudiera secarme las manos en el delantal y contestar, mi hijo Mateo entró en el salón como una exhalación. Estaba pálido, con la misma palidez cerosa que se le ponía de niño cuando tenía fiebre alta. «Mamá, no cojas ese número, por favor», dijo con una urgencia que me heló la sangre en las venas. Su mano, al descolgar y cortar la llamada, temblaba visiblemente. El silencio que vino después fue más ruidoso que el propio timbre. Se quedó suspendido en el aire denso de la casa, mezclado con el vapor de la cena y el olor a tierra mojada que se colaba por las ventanas. Podía oír el tic-tac del reloj de pared del pasillo, un sonido que normalmente me arrullaba, pero que en ese instante marcaba un compás de pura tensión. Vivo en esta casa de piedra a las afueras de Salamanca desde que me casé con Ricardo. Sus muros guardan más de 40 años de mi vida, y ahora, con 70 cumplidos, sus habitaciones se han convertido en el mapa de mis recuerdos y de mi soledad compartida. Una soledad tranquila, ordenada, que creía conocer. Mi vida transcurre entre el jardín, donde las hojas de otoño forman una alfombra dorada y húmeda, y este salón, lleno de fotografías en blanco y negro que son como fantasmas amables. Soy viuda desde hace más de 20 años. Ricardo murió en un accidente de coche una noche de tormenta, y la versión oficial siempre me pareció una frase mal acabada, una historia a la que le faltaba el último capítulo. Esa sensación de pieza ausente se convirtió en una herida sorda, una pena que aprendí a llevar con la misma naturalidad con la que llevo mi alianza, fría contra la piel de mi dedo. Mateo, mi único hijo, tenía entonces 25 años. Ahora tiene 45. Es un hombre soltero, bueno y excesivamente protector que decidió quedarse a vivir conmigo. Su amor por mí es una jaula de algodones. Me cuida, se asegura de que tome mis pastillas, me arropa con una manta si me quedo dormida en el sillón. Pero también me aparta del mundo, como si yo fuera una pieza de porcelana a punto de romperse. Sobre todo, me aparta del pasado. Cada vez que he intentado preguntar por los detalles de aquella noche, por las inconsistencias del informe, él desvía la conversación con una dulzura firme. «Es para protegerte del dolor, mamá», dice, pero a veces me pregunto si no está protegiendo algo más. El teléfono volvió a sonar. Era el mismo repique agudo, insistente. La pequeña pantalla digital se iluminó con la misma secuencia de números desconocidos. Mateo se giró hacia mí, y en sus ojos vi algo que me desarmó. No era solo preocupación por mi bienestar, era miedo. Un miedo puro, infantil, que no era para mí, sino para él. Un pánico que le pertenecía por completo y que por primera vez me hizo sentir que la porcelana no era yo, sino el frágil mundo de silencios que él había construido a nuestro alrededor durante 2 décadas. Su súplica visual chocaba frontalmente con la curiosidad y la vieja herida que acababan de despertar en mi interior. Asentí lentamente, con una docilidad que no sentía. Bajé la mirada hacia mis manos ahora entrelazadas sobre el regazo y dejé que él volviera a cortar la llamada. Le vi respirar hondo, como si hubiera contenido el aliento bajo el agua. Me sonrió, una sonrisa forzada que no le llegó a los ojos, y dijo algo sobre la cena, que olía de maravilla. Fingí que le creía, fingí que la normalidad podía volver a instalarse en nuestra cocina con solo desearlo. Pero en ese preciso instante, una certeza tranquila se apoderó de mí. La paz en la que vivía era una mentira, y yo ya no estaba dispuesta a seguir pagando su precio. La cena transcurrió en un silencio espeso, distinto al de otras noches. Nuestro silencio habitual era un pacto de compañía, un espacio cómodo tejido con la rutina. Este, en cambio, era un abismo. Cada vez que los cubiertos chocaban contra el plato, el sonido parecía una acusación. Mateo no levantaba la vista de su comida, y yo le observaba por encima del borde de mi vaso de agua. Estudiaba el contorno de su mandíbula tensa, la forma en que su mano se crispaba ligeramente alrededor del tenedor. Era mi hijo, la persona que más quería en el mundo, y de repente sentía que un extraño estaba sentado a mi mesa. Más tarde, cuando la casa quedó a oscuras y el único sonido era la respiración acompasada de Mateo desde su dormitorio, volví al salón. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando un rectángulo plateado en el suelo de madera.
El teléfono reposaba sobre la mesilla, un objeto inofensivo que ahora contenía una promesa de verdad o de veneno. Me acerqué y, con el corazón latiendo con una fuerza desacostumbrada, encendí la pequeña pantalla. El número seguía ahí, en el registro de llamadas. Saqué un trozo de papel del bolsillo de mi bata, la lista de la compra de mañana, y, con el bolígrafo que siempre dejo junto a las sopas de letras, lo apunté. Mi mano, a diferencia de la de mi hijo, no temblaba. Antes de que te cuente qué hice con ese número, ese que mi propio hijo me prohibió siquiera mirar, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene a continuación puede parecer ficción, pero te aseguro que es mi verdad. La llamada entró a las 7:15, justo cuando el olor del guiso de ternera empezaba a llenar la cocina. El teléfono fijo, un aparato antiguo de color hueso que casi nunca sonaba, rompió la calma de la tarde con una estridencia que me sobresaltó. Antes de que pudiera secarme las manos en el delantal y contestar, mi hijo Mateo entró en el salón como una exhalación. Estaba pálido, con la misma palidez cérea que se le ponía de niño cuando tenía fiebre alta. «Mamá, no cojas ese número, por favor», dijo con una urgencia que me heló la sangre en las venas. Su mano, al descolgar y cortar la llamada, temblaba visiblemente. El silencio que vino después fue más ruidoso que el propio timbre. Se quedó suspendido en el aire denso de la casa, mezclado con el vapor de la cena y el olor a tierra mojada que se colaba por las ventanas. Podía oír el tic-tac del reloj de pared del pasillo, un sonido que normalmente me arrullaba, pero que en ese instante marcaba un compás de pura tensión. Vivo en esta casa de piedra a las afueras de Salamanca desde que me casé con Ricardo. Sus muros guardan más de 40 años de mi vida y ahora, con 70 cumplidos, sus habitaciones se han convertido en el mapa de mis recuerdos y de mi soledad compartida. Una soledad tranquila, ordenada, que creía conocer. Mi vida transcurre entre el jardín, donde las hojas de otoño forman una alfombra dorada y húmeda, y este salón, lleno de fotografías en blanco y negro que son como fantasmas amables. Soy viuda desde hace más de 20 años. Ricardo murió en un accidente de coche una noche de tormenta, y la versión oficial siempre me pareció una frase mal acabada, una historia a la que le faltaba el último capítulo. Esa sensación de pieza ausente se convirtió en una herida sorda, una pena que aprendí a llevar con la misma naturalidad con la que llevo mi alianza de casada, fría contra la piel de mi dedo. Mateo, mi único hijo, tenía entonces 25 años. Ahora tiene 45. Es un hombre soltero, bueno y excesivamente protector que decidió quedarse a vivir conmigo. Su amor por mí es una jaula de algodón. Me cuida, se asegura de que tome mis pastillas, me arropa con una manta si me quedo dormida en el sillón, pero también me aparta del mundo, como si yo fuera una pieza de porcelana a punto de romperse. Sobre todo, me aparta del pasado. Cada vez que he intentado preguntar por los detalles de aquella noche, por las inconsistencias del informe, él desvía la conversación con una dulzura firme. «Es para protegerte del dolor, mamá», dice. Pero a veces me pregunto si no está protegiendo algo más. El teléfono volvió a sonar. Era el mismo repique agudo, insistente. La pequeña pantalla digital se iluminó con la misma secuencia de números desconocidos. Mateo se giró hacia mí y en sus ojos vi algo que me desarmó. No era solo preocupación por mi bienestar, era miedo, un miedo puro, infantil, que no era para mí, sino para él. Un pánico que le pertenecía por completo y que, por primera vez, me hizo sentir que la porcelana no era yo, sino el frágil mundo de silencios que él había construido a nuestro alrededor durante 2 décadas. Su mirada suplicante chocaba frontalmente con la curiosidad y la vieja herida que acababan de despertar en mi interior. Asentí lentamente, con una docilidad que no sentía. Bajé la mirada hacia mis manos, ahora entrelazadas sobre el regazo, y dejé que él volviera a cortar la llamada. Le vi respirar hondo, como si hubiera contenido el aliento bajo el agua. Me sonrió, una sonrisa forzada que no le llegó a los ojos, y dijo algo sobre la cena, que olía de maravilla. Fingí que le creía, fingí que la normalidad podía volver a instalarse en nuestra cocina con solo desearlo. Pero en ese preciso instante, una certeza tranquila se apoderó de mí. La paz en la que vivía era una mentira, y yo ya no estaba dispuesta a seguir pagando su precio. La cena transcurrió en un silencio espeso, distinto al de otras noches. Nuestro silencio habitual era un pacto de compañía, un espacio cómodo tejido con la rutina. Este, en cambio, era un abismo. Cada vez que los cubiertos chocaban contra el plato, el sonido parecía una acusación. Mateo no levantaba la vista de su comida y yo le observaba por encima del borde de mi vaso de agua.
Estudiaba el contorno de su mandíbula tensa, la forma en que su mano se crispaba ligeramente alrededor del tenedor. Era mi hijo, la persona que más quería en el mundo, y de repente sentía que un extraño estaba sentado a mi mesa. Más tarde, cuando la casa quedó a oscuras y el único sonido era la respiración acompasada de Mateo desde su dormitorio, volví al salón. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando un rectángulo plateado en el suelo de madera. El teléfono reposaba sobre la mesilla, un objeto inofensivo que ahora contenía una promesa de verdad o de veneno. Me acerqué y, con el corazón latiendo con una fuerza desacostumbrada, encendí la pequeña pantalla. El número seguía ahí, en el registro de llamadas. Saqué un trozo de papel del bolsillo de mi bata, la lista de la compra de mañana, y, con el bolígrafo que siempre dejo junto a las sopas de letras, lo apunté. Mi mano, a diferencia de la de mi hijo, no temblaba. Antes de que te cuente qué hice con ese número, ese que mi propio hijo me prohibió siquiera mirar, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene a continuación puede parecer ficción, pero te aseguro que es mi verdad. Con el papelito doblado en el bolsillo de la bata, el día siguiente amaneció distinto. El sol entraba por la misma ventana. El café olía igual, pero el aire entre Mateo y yo se había vuelto denso, casi irrespirable. El número de teléfono era un secreto que pesaba como una piedra, un conocimiento que me separaba de la mujer que había sido hasta ayer, la madre que confiaba, la viuda que aceptaba el silencio. Ahora era una mujer con una pregunta ardiendo en su interior, y esa pregunta lo cambiaba todo. Durante el desayuno, Mateo se esforzó demasiado. Me preguntó si había dormido bien con una sonrisa que no le encajaba en la cara. Me sirvió más zumo del que bebo nunca y comentó una noticia insulsa de la radio con un entusiasmo fingido. Cada gesto era un intento torpe de remendar la grieta que se había abierto entre nosotros. Yo le seguía la corriente. Asentía, sonreía un poco, le daba las gracias por el zumo. Hacía mi papel de madre frágil y despistada, la mujer a la que había que proteger del mundo. Pero por dentro, cada palabra suya, cada cuidado excesivo, se sentía como un insulto. Era una humillación silenciosa, la de ser tratada como una niña en mi propia casa. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de sufrimiento sordo. La casa, que siempre había sido mi refugio, empezó a sentirse como una jaula dorada. Las paredes, cubiertas de fotos de una felicidad que ahora cuestionaba, parecían encogerse a mi alrededor. Seguía con mis tareas, cuidaba de las begonias, hacía puntos sentada en mi sillón orejero, preparaba la cena. Pero mis manos se movían por inercia, mientras mi mente no dejaba de dar vueltas a lo mismo. ¿Quién llamaba? ¿Por qué Mateo tenía tanto miedo? El silencio que él imponía no me traía paz, sino un ruido ensordecedor en mi cabeza. Me sentía sola de una forma nueva y más profunda. Antes era la soledad de la viudez, una ausencia que el tiempo había suavizado. Ahora era la soledad de la sospecha, la de saber que la persona con la que compartía mi vida me ocultaba algo fundamental. Le miraba a escondidas mientras leía el periódico o veía la televisión. Estudiaba su perfil, buscando una fisura, una señal que me diera una pista. Pero Mateo era un experto en levantar muros. Su rostro era una máscara de normalidad y cariño. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, subí al desván. El aire allí arriba olía a polvo y a tiempo detenido. Abrí un viejo baúl de madera que guardaba los recuerdos de Ricardo. No buscaba nada en concreto. Solo quería tocar algo que fuera real, algo del pasado que no estuviera contaminado por el secreto de mi hijo. Mis dedos rozaron sus viejos libros, una corbata de seda, un álbum de fotos con las tapas gastadas. Era mi forma de resistir, de no dejar que me borraran la memoria. Fue entonces cuando lo vi. No era una prueba, solo una pequeña inconsistencia. Una fotografía de Ricardo en un congreso en Lisboa un año antes de morir. Siempre me había gustado esa foto. Salía sonriendo, con el sol dándole en la cara. Pero nunca me había fijado en el detalle del margen derecho. Apenas visible, junto a su silla, había un bolso de mujer. Un bolso pequeño, de cuero rojo, que desde luego no era mío. No significaba nada, o podía significarlo todo. Fue la primera astilla en el retrato perfecto de mi matrimonio. Mi dignidad me exigía saber,
Me negaba a vivir en la ignorancia que mi hijo había diseñado para mí. Decidí que usaría el número. No podía llamar desde casa, él lo sabría. Tenía que ser desde fuera. Una mañana, con el pretexto de ir a la farmacia del pueblo, me abrigué bien y salí a la calle. El aire de noviembre era frío y afilado y me cortaba la cara, pero por dentro sentía un fuego que me daba fuerzas. Caminé con el corazón martillándome en el pecho hasta la única cabina telefónica que quedaba en la plaza. Metí la mano en el bolsillo para sacar las monedas y el papel con el número. Estaba a punto de marcar cuando el cristal de la cabina reflejó la imagen de Carmen, mi vecina de toda la vida, que se acercaba a saludarme. Me paralicé. Solté las monedas, que cayeron con un tintineo metálico al suelo. Me agaché a recogerlas, balbuceando una excusa, sintiendo cómo la oportunidad se me escapaba de las manos. Su charla sobre el tiempo y sus nietos me pareció un ruido lejano. Cuando por fin se fue, el valor me había abandonado. Volví a casa sintiéndome derrotada, más impotente que nunca. Comprendí que Mateo no solo controlaba las palabras que se decían en casa. Su protección se extendía como una red invisible sobre toda mi vida, limitando mis movimientos, ahogando mis impulsos. La jaula era más grande de lo que pensaba. Aquella noche, mientras removía el guiso, me di cuenta de que un ataque frontal no funcionaría. Tenía que ser más lista, más silenciosa. Si él había hecho del silencio su arma, yo aprendería a encontrar respuestas en él. Si alguna vez sentiste que el silencio duele más que la verdad, deja tu me gusta y quédate conmigo. Lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. La derrota de aquella tarde en la plaza, frente a la cabina telefónica, se instaló en mis huesos como una humedad persistente. Los días siguientes se volvieron grises, idénticos unos a otros. El silencio en la casa ya no era tenso, sino pesado, resignado. Mateo parecía aliviado, creyendo que su madre había vuelto a su redil de olvidos y rutinas. Yo le dejaba creerlo. Me movía por las habitaciones como una sombra, cumpliendo con mis tareas con una lentitud que no era cansancio, sino el peso de una pregunta sin respuesta. Sentía que mi vida se había detenido en un pasillo largo y oscuro, y no sabía hacia dónde quedaba la salida. La lluvia de un martes por la tarde fue la que lo cambió todo. Caía con una furia monótona sobre el tejado, un tamborileo que hacía la casa más pequeña y solitaria. Mateo no volvería hasta la noche. Subí al desván con la excusa de buscar una manta más gruesa, pero en realidad buscaba un refugio del presente. El aire allí arriba olía a madera seca y a naftalina, el perfume del tiempo guardado. Mis dedos se deslizaron sobre la superficie polvorienta de un viejo baúl, el que contenía la ropa de Ricardo que nunca tuve el valor de regalar. Abrí la tapa, que crujió como una queja. Dentro, sus trajes, sus camisas, doblados con un cuidado que ahora me parecía absurdo. Cogí su chaqueta de tuit favorita, la que llevaba en otoño. El tejido era áspero bajo mis dedos, y por un instante pude casi sentir el calor de su cuerpo, oler su loción de afeitado. Fue un impulso, una caricia de despedida a un fantasma. Y entonces lo noté. Un pequeño bulto duro y anguloso en el forro interior, a la altura del pecho. No era un botón. La costura en esa zona era distinta, más vasta, como si alguien la hubiera cosido con prisa. Mi corazón, que llevaba días latiendo a un ritmo lento y cansado, se desbocó. Bajé a la cocina, cogí las tijeras pequeñas del costurero y con un pulso sorprendentemente firme corté los hilos. El sonido de las hebras al romperse fue lo único que se oyó por encima de la lluvia. Metí los dedos en la abertura y saqué dos cosas, una fotografía doblada en 4 y un pequeño trozo de papel. Desdoblé la foto con un cuidado reverencial. Era Ricardo, más joven, con esa sonrisa suya que siempre parecía a punto de convertirse en una carcajada. Pero no estaba solo. A su lado, una mujer de pelo oscuro y ojos brillantes le miraba con una adoración que me revolvió el estómago. No era una compañera de trabajo. Estaban sentados en la terraza de un café que yo no conocía, y la mano de él reposaba sobre la de ella con una familiaridad que era como una bocetada. La traición era una imagen nítida, en colores ya desvaídos por el tiempo.
Luego, el papel, la caligrafía de Ricardo, inconfundible. Apenas unas palabras. Siempre cuidaré de las dos. Es mi promesa. Leí la frase 1, 2, 10 veces. Las dos. La mujer de la foto. ¿Y quién más? Una hija. La palabra apareció en mi mente no como una pregunta, sino como una certeza helada. El accidente, el secretismo de Mateo, las llamadas, todo empezó a girar, a encajar en un puzzle monstruoso cuya imagen final no me atrevía a mirar. El dolor que sentí no fue el de la pena limpia que había guardado por mi marido durante 20 años. Fue un dolor sucio, mezclado con rabia y con una humillación profunda que me quemaba la cara. Miré los retratos de nuestra boda que colgaban en el salón y por primera vez los vi como lo que eran, la escenografía de una mentira. La mujer frágil que Mateo se empeñaba en proteger había muerto en ese instante. En su lugar nació otra, una mujer a la que le habían robado su propia historia y que estaba dispuesta a recuperarla, costara lo que costara. Guardé la foto y la nota en el bolsillo de mi delantal. Eran mi secreto, mi prueba, mi mapa. El número de teléfono que había apuntado en la lista de la compra ya no era una simple curiosidad, ahora era una pieza clave. ¿Sería el número de esa mujer o de la otra persona a la que Ricardo había prometido cuidar? La red de mentiras de mi hijo no había sido tejida para protegerme del dolor de la viudez, sino para ocultar los escombros de la otra vida de su padre. Esa noche, en la cena, el aire entre nosotros había cambiado de nuevo. Mateo debió de notarlo porque me miraba de reojo, intentando descifrar mi silencio. Ya no era un silencio de tristeza, sino de concentración. Había una calma en mis gestos, una precisión en la forma en que cortaba la carne que le puso nervioso. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, dejando el tenedor sobre el plato. «Pareces distinta». Le sostuve la mirada por encima de la mesa, y por primera vez no fui yo la que la apartó. Le ofrecí una sonrisa pequeña, vacía de todo calor. Él no insistió, pero la inquietud se instaló en su rostro para el resto de la noche. Sentía que el control se le estaba escapando de las manos. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, me senté en mi sillón con la foto en una mano y el papel con el número en la otra. Eran dos piezas de un pasado que me pertenecía. Lo que había encontrado en aquel abrigo era mucho más que una traición. Era un mapa. Y esa noche entendí que el número de teléfono no era el destino, sino la primera parada. Con el número de teléfono en una mano y la fotografía en la otra, pasé la noche en vela. No en la cama, sino en mi sillón, envuelta en una manta que no me daba calor. La casa, mi refugio durante 40 años, se había convertido en un escenario. Cada sombra parecía una mentira, cada crujido de la madera un secreto que se removía en la oscuridad. El rostro sonriente de Ricardo en la foto era el de un desconocido, y la promesa escrita en su caligrafía se sentía como un epitafio a la vida que yo creía haber tenido. La rabia de la ignorancia. A la mañana siguiente me moví con un propósito que no sentía desde hacía años. Mateo se fue al trabajo con su beso protector en mi frente, un gesto que por primera vez me pareció falso, casi condescendiente. En cuanto oí el motor de su coche alejarse, me preparé. No iría a la cabina telefónica de la plaza. Era un lugar demasiado expuesto, demasiado pequeño para la verdad que intuía. Mi plan era otro. Cogí el autobús que iba al centro de Salamanca y me bajé frente a la biblioteca pública. Un lugar anónimo, silencioso, lleno de historias ajenas. Un lugar perfecto para desenterrar la mía. Dentro, el aire olía a papel viejo y a silencio respetuoso. Busqué un rincón apartado, cerca de las enciclopedias, donde nadie pudiera oír mi conversación. Con los dedos temblorosos, marqué el número en el teléfono público del vestíbulo. El corazón me golpeaba las costillas con una fuerza brutal. Sonó 1, 2, 3 veces. Una voz joven, de mujer, contestó. «Diga». Me quedé sin aliento, balbuceé una disculpa, dije que me había equivocado de número, pero antes de colgar, la oí decir con un hilo de voz preocupada. «¿Es usted de la agencia? Por favor, dígale a mi madre que no se olvide de la cita con el doctor, que Isabel no puede faltar». «Isabel». El nombre cayó en el silencio de mi mente como una piedra en un pozo. Isabel. No era un nombre cualquiera.
Era una esquirla de memoria que llevaba 20 años clavada en algún rincón de mi cabeza. Corrí hacia los archivos de la hemeroteca, pidiendo los periódicos de la semana del accidente de Ricardo. Mis manos pasaban las páginas amarillentas con una urgencia febril, el papel quebradizo susurrando bajo mis dedos. Y allí estaba, una pequeña nota en la sección de sucesos. Fallecen en accidente de tráfico el conocido arquitecto Ricardo Montoya y su acompañante Isabel Romero. Acompañante. Así la llamaron. Una palabra neutra, limpia, diseñada para no levantar sospechas. La verdad me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Me senté en una de las duras sillas de madera, sintiendo que el aire me faltaba. La mujer de la foto, la amante de mi marido, muerta en el mismo coche. La promesa de Ricardo, siempre cuidaré de las dos, adquirió un significado macabro. Y Mateo, mi hijo, lo sabía. Había vivido con esa mentira durante 2 décadas, construyendo un muro de silencio a mi alrededor, no para protegerme de una infidelidad pasada, sino de un escándalo enterrado bajo la misma tierra que su padre. Las transferencias de dinero, las llamadas prohibidas, su miedo, todo encajaba. No era solo el guardián de mi paz, era el carcelero de un secreto que involucraba a otra familia, a otra mujer, a otra historia que había corrido en paralelo a la mía sin que yo lo supiera. Estaba pagando una deuda, o quizás una culpa, la de su padre, o una suya propia que yo aún no alcanzaba a comprender. El dolor dio paso a una frialdad lúcida, una claridad que cortaba como el cristal. Ya no era una víctima, no era la pobre viuda a la que había que mantener en la ignorancia. Era Graciela Montoya, y me habían robado la verdad de mi propia vida. Esa tarde, al volver a casa, ya no caminaba como una anciana. Mis pasos eran firmes, decididos. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar la prueba definitiva, la que me daría el derecho a exigir todas las respuestas. Esperé a que Mateo se durmiera. Su respiración acompasada, que antes me tranquilizaba, ahora sonaba como el tic-tac de una bomba de relojería. Fui a su cuarto de estudio, un lugar que siempre había respetado como su espacio privado. Sabía que guardaba sus documentos importantes en el cajón inferior de su escritorio, siempre cerrado con llave. La llave la escondía en un viejo tintero de cerámica que le regalé por su 30º cumpleaños, un escondite sentimental. Un error. Con la pequeña llave de latón en la mano, abrí el cajón. El clic de la cerradura resonó en la casa silenciosa como un disparo. Dentro no había cartas de amor ni confesiones dramáticas. Había algo mucho más frío, más irrefutable. Extractos bancarios. Uno tras otro, mes a mes, durante años. Una transferencia periódica a una cuenta a nombre de Sofía Romero, la hija de Isabel. Cerré el cajón, dejando todo exactamente como lo había encontrado. La prueba no era una fotografía borrosa ni una nota críptica, era una transacción, un rastro de dinero que unía a mi hijo con el legado de la traición de su padre. Me quedé de pie en mitad del pasillo, bajo la luz pálida de la luna que entraba por el tragaluz. La casa ya no era un hogar, era un campo de batalla silencioso, y yo acababa de armarme. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. Los extractos bancarios eran una verdad fría, sin adjetivos. No hablaban de amor ni de traición, solo de números y fechas, una letanía de transferencias que dibujaba el mapa de un secreto de 20 años. Aquella noche, con la prueba guardada de nuevo bajo llave, sentí que el suelo de mi casa había dejado de ser firme. Me movía sobre una fina capa de hielo que podía romperse en cualquier momento. El conocimiento era un poder, sí, pero también una carga inmensa. Ya no era la madre ignorante y protegida, era la guardiana de una verdad que podía destruir a la única persona que me quedaba. A la mañana siguiente, el desayuno fue una obra de teatro. Yo era la actriz principal, interpretando el papel de la madre de siempre. Le serví el café a Mateo como cada día, le pasé el azucarero, le recordé que se abrigara bien. Él, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior, seguía con su papel de hijo solícito. Pero yo ya no veía cariño en sus gestos, sino el movimiento preciso de un carcelero que se asegura de que los barrotes de la jaula siguen en su sitio. Cada «ten cuidado, mamá» sonaba ahora como un «no te muevas de aquí». Decidí tender mi primera trampa,
Una trampa pequeña, doméstica, tejida con el hilo de la cotidianidad. Mientras él se ponía el abrigo para irse a trabajar, le dije con la voz más natural que pude: «Mateo, he estado pensando. Las goteras del desván han empeorado con estas lluvias. Deberíamos llamar a alguien antes de que estropee las vigas. He pedido un presupuesto y son casi 1000 euros». Fue solo un instante, pero lo vi. Una sombra de pánico cruzó sus ojos, un parpadeo demasiado rápido. Su mano, que buscaba las llaves en el bolsillo, se detuvo. «¿1000 euros?», repitió, y su voz sonó tensa. «No te preocupes por eso ahora, mamá. Las cuentas están un poco justas este mes. Ya lo veremos en primavera». La mentira fue tan suave, tan ensayada, que me heló por dentro más que la escarcha que cubría el jardín. Las cuentas no estaban justas, estaban siendo sistemáticamente vaciadas. Ese mismo día, mientras podaba los rosales secos, apareció Carmen, mi vecina. Su charla intrascendente sobre el tiempo y sus dolores de espalda era normalmente una distracción bienvenida, pero ese día sus palabras cayeron sobre mí como piedras. «Te vi el otro día en el centro, Graciela», dijo, mientras arrancaba una mala hierba. «Ibas con mucha prisa cerca de la biblioteca. ¿Todo bien?». Me quedé paralizada, con las tijeras de podar en la mano. Mi expedición a la hemeroteca no había pasado desapercibida. La jaula no solo tenía muros, también tenía ojos. Asentí, sonreí y dije una vaguedad sobre unos recados. Pero la advertencia fue clara. Mis movimientos estaban siendo registrados por la red invisible de la rutina del pueblo. La sensación de impotencia me golpeó con fuerza. Estaba atrapada. No podía hacer una llamada, no podía salir de mi ruta habitual sin levantar sospechas. Mateo no era un tirano, pero había construido un sistema de control tan perfecto, tan basado en el amor y la costumbre, que era casi inexpugnable. Me sentía invisible en mi propia casa, una figura decorativa cuya única función era seguir existiendo dentro de los límites que él había marcado. La rabia que sentí era una energía limpia, fría. Si no podía salir, tendría que cavar un túnel desde dentro. Aquella noche esperé de nuevo a que la casa se sumiera en el silencio. Volví al estudio de Mateo. Esta vez no busqué la llave del cajón, ya sabía lo que había allí. Fui directamente a una caja de archivadores metálicos que había en la estantería más alta. Ponía «Facturas y contratos 2000-2005». Necesitaba un punto de partida, un ancla en el pasado. Con el corazón en un puño empecé a revisar carpetas polvorientas. Y allí, entre viejas facturas de la luz y garantías de electrodomésticos, encontré un sobre abultado. Dentro no había un contrato, había un acuerdo. Estaba firmado 2 meses después del accidente. La caligrafía era la de un abogado. Era un acuerdo de silencio entre mi hijo, Mateo Montoya, y la abuela de Sofía Romero, a cambio de una manutención mensual para la niña y la renuncia a cualquier reclamación futura sobre el patrimonio de Ricardo. Mi marido, según el documento, había dejado un seguro de vida del que yo no sabía nada. Un seguro cuyo único beneficiario era Mateo. Ese dinero no era para mí, ni para nosotros, era el precio del silencio. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Mi hijo no solo me había ocultado la infidelidad de su padre y la existencia de mi nieta, me había despojado de mi propia herencia para financiar la mentira. Había comprado el silencio de una familia con el dinero que debía haber sido el sustento de mi vejez. La porcelana se había hecho añicos y los fragmentos cortaban. Me quedé allí de pie, en la oscuridad del estudio, con el papel temblando en mis manos. El dolor era tan agudo que se convirtió en una extraña calma. Ya no había dudas, solo un camino por delante. Ya no se trataba solo de la verdad, se trataba de mi dignidad. Y estaba dispuesta a reclamarla, costara lo que costara. Si alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa, deja tu me gusta y quédate conmigo. Lo que estoy a punto de descubrir no tiene marcha atrás. La confesión de Mateo no terminó con un portazo, sino con un silencio que lo devoró todo. Se quedó sentado en su silla, encogido, como un niño al que hubieran descubierto en una travesura terrible.
Yo permanecí de pie, con la fotografía y los papeles sobre la mesa, entre los restos de una cena que nunca terminaríamos. El olor del guiso frío se mezclaba con el aire cargado de una verdad de 20 años. El tic-tac del reloj del pasillo, que tantas veces había medido nuestra paz fingida, ahora marcaba el primer segundo de una vida distinta, una vida sin mentiras y quizás sin nosotros. No hubo gritos ni maletas hechas con rabia. A la mañana siguiente, mientras la primera luz grisácea se filtraba por las ventanas, oí a Mateo moverse en su cuarto. Cuando bajó, llevaba una pequeña bolsa de viaje. Sus ojos estaban hinchados, vacíos. No era la retirada de un hijo enfadado, sino la de un soldado vencido en su propia guerra. Se detuvo en el umbral de la cocina y me miró. Necesito irme, mamá, darte espacio, pensar. Asentí porque no había nada más que decir. El perdón no es algo que se pide o se otorga en un instante. Es una construcción lenta y los cimientos de la nuestra se habían venido abajo. Le vi salir por la puerta que le había visto cruzar miles de veces para ir al colegio, al trabajo. Esta vez no sabía si volvería. Cuando la puerta se cerró, no sentí alivio, sentí el vacío, un vacío inmenso, helado, que se extendió por cada rincón de la casa. Durante 2 décadas había vivido en una jaula de algodón, pero al menos no estaba sola. Ahora las paredes parecían haberse alejado, el techo subido. Estaba sola con la verdad, y pesaba más que la propia mentira. Había recuperado mi historia, pero el precio había sido mi hijo. Me senté en mi sillón, el mismo desde el que había empezado a sospechar, y lloré. Lloré por el marido que no conocí, por el hijo que había perdido y por la mujer ingenua que ya nunca volvería a ser. Mi promesa, la que le hice a Mateo sobre la mesa del comedor, seguía flotando en el aire. Quiero conocer a mi nieta. Era lo único que me quedaba, el único trozo de futuro en mitad de las ruinas. Mateo, en un último gesto de rendición, me había dejado un número de teléfono anotado en un papel junto al teléfono. El número de Sofía. Tardé 3 días en atreverme a marcar. 3 días en los que la casa crujía con mi soledad. Cuando por fin lo hice, mi voz temblaba. Al otro lado, una voz joven y cautelosa contestó. Le dije quién era. Hubo un silencio largo, denso. Luego, un susurro. Te esperaba. Nos encontramos en un pequeño café del centro, de esos con mesas de mármol frío y olor a croissant. Sofía era una muchacha de ojos grandes y tristes, con una madurez impropia de su edad. Tenía las manos de su padre, pero la mirada de su abuela, la mujer de la fotografía. No hablamos del pasado, no al principio. Hablamos de naderías, de sus estudios, del tiempo. Pero debajo de cada palabra latía la historia que nos había unido, la tragedia y el secreto. No fue un encuentro feliz, sino necesario. Fue el primer hilo de una red nueva, tejida esta vez con la verdad, por dolorosa que fuera. La ausencia de Mateo, por supuesto, no pasó desapercibida. Carmen me encontró una mañana regando los geranios y me preguntó por él con su curiosidad habitual, una sonda amable pero insistente. Por primera vez no tuve que mentir del todo. Mateo necesitaba su propio camino, Carmen. Ya era hora, le dije, y la firmeza de mi propia voz me sorprendió. Ella asintió, comprensiva, y no volvió a preguntar. La gente del pueblo, al verme caminar sola pero con la cabeza alta, pareció aceptar la nueva realidad sin hacer preguntas. Mi dignidad recuperada se convirtió en mi nuevo escudo. Poco a poco, la casa dejó de ser un museo de silencios y empezó a ser mi hogar de nuevo. Cambié los muebles de sitio, quité algunas de las fotos de Ricardo, no por rabia, sino porque necesitaba aire. Empecé a invitar a Sofía a comer los domingos. Nuestras conversaciones eran torpes al principio, llenas de los fantasmas de los que no hablábamos. Pero con el tiempo, el guiso de ternera volvió a oler a hogar, y sus risas ocasionales empezaron a llenar el vacío que había dejado Mateo.
Nuestra relación se tejió con la delicadeza de quien repara una porcelana rota. Le conté historias de mi juventud y ella me habló de sus sueños. Un día me trajo una caja de fotos de su madre, Isabel. Las miramos juntas, en silencio, sentadas en el mismo sofá donde yo había llorado mi soledad. Fue un acto de paz, un reconocimiento de que nuestras historias, aunque separadas por la mentira, estaban irremediablemente entrelazadas. Ya no era la amante de mi marido, era la madre de mi nieta. Mateo llamaba una vez al mes. Su voz sonaba lejana, no solo por la distancia física. Me preguntaba por mi salud, por la casa. Yo le contestaba con una cortesía serena. Hablábamos de todo y de nada, evitando el cráter que se había abierto entre nosotros. Sabía que estaba sufriendo, cargando con el peso de su engaño, y una parte de mí, la madre, se dolía por él. Pero la otra parte, la mujer a la que había traicionado, sabía que el perdón es un camino largo, y nosotros apenas habíamos empezado a andar por él. Cuando los años pasaron, la rutina se asentó en un nuevo equilibrio. Los domingos con Sofía se convirtieron en una tradición sagrada. El jardín florecía cada primavera bajo mis cuidados. La casa respiraba a un ritmo más tranquilo, más honesto. Pero la verdad, una vez que sale a la luz, no desaparece. Se queda contigo, como una cicatriz que, aunque ya no duele, te recuerda siempre el precio que tuviste que pagar por la curación. La verdad, una vez liberada, no se limita a cambiar a quien la descubre. Su onda expansiva alcanza a todos los que vivían bajo la sombra de la mentira. Mateo no tardó meses en volver a casa, solo unas semanas. Pero el hombre que cruzó el umbral no era el mismo que se había marchado. Su espalda ya no estaba erguida con el peso de una falsa autoridad protectora, sino ligeramente encorvada por el peso de la humildad. Sus ojos ya no me estudiaban buscando signos de fragilidad, sino que me miraban con un respeto nuevo, el de quien ve a una igual por primera vez. Ya no me apartaba las cosas de las manos para hacerlas él. Me preguntaba si necesitaba ayuda. El sonido de su coche en el camino de grava, que antes anunciaba la llegada de mi carcelero, ahora era simplemente el regreso de mi hijo. Sofía, por su parte, trajo a esta casa una vida que yo no sabía que me faltaba. Su presencia era como abrir una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Al principio venía con timidez, como una invitada en una historia que no le pertenecía, pero poco a poco empezó a dejar sus huellas. Un libro olvidado en el sofá, el aroma de su perfume floral flotando en el pasillo, su risa clara y joven rompiendo el silencio solemne de las tardes. Un día la encontré en el jardín, arrancando malas hierbas con una concentración feroz, con las manos llenas de tierra. Me dijo que su madre, Isabel, amaba los geranios. Y en ese instante, compartiendo el cuidado de unas flores, sentí que la historia de nuestras familias dejaba de ser una colisión para empezar a ser un delicado injerto. Nuestros domingos se convirtieron en un ritual silencioso de reconstrucción. Los tres, sentados a la misma mesa donde todo se rompió, aprendimos a construir un nuevo tipo de silencio. Ya no era un abismo de cosas no dichas, sino un espacio tranquilo donde cada uno podía ser simplemente. A veces, Mateo y Sofía intercambiaban una mirada, una pequeña sonrisa cómplice que hablaba de su propia historia, una que yo nunca compartiría del todo. Y yo lo aceptaba, porque había aprendido que una familia no es un círculo perfecto, sino un conjunto de líneas que a veces se cruzan de forma dolorosa e inesperada, pero que, con el tiempo, pueden aprender a dibujar un nuevo mapa, más complejo, pero infinitamente más real. He aprendido que la verdad es como el agua. Puedes construir diques, desviar su curso, contenerla durante años en la oscuridad de un pozo, pero siempre busca una salida. Se filtra por las grietas más pequeñas, horada la piedra de las mentiras más sólidas, y cuando por fin emerge, lo hace con una fuerza que arrastra todo lo que dábamos por sentado. Esta casa, que durante 20 años fue un dique de silencio, ahora respira.
El aire es más ligero, las sombras en las esquinas ya no parecen esconder secretos, y la luz que entra por la mañana no ilumina una mentira, sino los cimientos desnudos sobre los que estamos intentando reconstruir. También he aprendido algo sobre el tiempo. Siempre pensé que el tiempo curaba, que era una especie de bálsamo que suavizaba los bordes afilados del dolor. Pero no es cierto, el tiempo no cura. Lo que hace es darte la distancia necesaria para mirar la herida sin que te desgarre. Te enseña a vivir con las cicatrices, a entender que forman parte de lo que eres. Los 20 años que viví en la ignorancia no fueron un tiempo perdido, fueron el lento y silencioso proceso de fermentación que mi alma necesitaba para poder soportar el sabor amargo de la verdad cuando llegara el momento de beberla. El reloj del pasillo sigue marcando las horas, pero su tic-tac ya no suena a cuenta atrás, sino al ritmo constante de una vida que, a pesar de todo, continúa. Y sobre el amor, he descubierto que su forma más peligrosa es la que nace del miedo. El amor de Mateo por mí era real, pero estaba ahogado por el pánico a la verdad. Construyó una jaula para protegerme, pero toda jaula, aunque sea de algodón, termina por asfixiar. El verdadero amor no es el que te evita el dolor, sino el que te coge de la mano para atravesarlo contigo. Perdonar a Mateo no fue un acto único y grandilocuente, sino una decisión que tomo cada mañana, cuando le veo remover el café, con la mirada perdida en el jardín. Es la elección de ver al hombre asustado que se equivocó y no solo al arquitecto de mi soledad. Fue un martes de invierno, mientras ordenaba por fin el escritorio de Ricardo, cuando la encontré. Era el último bastión de su presencia, un mueble de roble oscuro que nunca me había atrevido a vaciar del todo. En el fondo de un cajón, bajo un montón de planos enrollados y amarillentos, había una pequeña caja de madera de cedro, cerrada con una llave minúscula. La llave estaba pegada con cinta adhesiva en la parte de abajo, como un secreto esperando pacientemente. El aire, al abrirla, soltó un aroma a tiempo detenido, a papel viejo y a una verdad que llevaba más de 20 años conteniendo la respiración. Mis manos, que ya no temblaban, se detuvieron un instante sobre la tapa. Dentro no había cartas de amor para otra, ni pruebas de una doble vida financiera. Había un pequeño diario de cuero gastado, con sus iniciales grabadas en la portada. La caligrafía en su interior era la suya, apresurada, a veces casi ilegible. No era un registro de sus días, sino de su conciencia. Leí sobre su amor por mí, un amor que describía como el ancla que me impide naufragar. Y leí sobre Isabel, a quien llamaba la tormenta que me arrastró. No justificaba nada, solo exponía su propia fractura, la de un hombre bueno que había cometido un error terrible y que no sabía vivir con las dos mitades de su corazón. La última página tenía la fecha de aquella noche, la del accidente. Solo había un párrafo. Escribía que no podía más, que el peso del secreto le estaba matando. Esa noche, al volver a casa, me lo iba a contar todo. Iba a poner su vida rota en mis manos, confiando en que yo, su ancla, sabría cómo repararla. El accidente no solo le robó la vida, le robó la oportunidad de confesar y a mí la oportunidad de perdonar. La traición no desapareció con esas palabras, pero el dolor se transformó. Se convirtió en la pena profunda por un hombre que no era ni el santo que yo recordaba, ni el villano que había imaginado, sino simplemente un hombre perdido que intentaba encontrar el camino de vuelta a casa. Porque la verdad no muere, solo aprende a esperar. Si crees que toda historia merece ser contada, comparte este video y suscríbete para seguir reviviendo memorias que el tiempo no pudo borrar. Soy Graciela Montoya y esta fue mi historia.